Buenos días, damos comienzo al pleno. Pues primero nos pronunciaremos sobre la urgencia del pleno. Son la aprobación de unos proyectos que, como ya sabéis, los últimos casos pues se han ido terminando y es por acelerar el procedimiento. Nos votamos sobre la urgencia. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Juntos por Utrera. Punto número 2, propuesta de la alcaldía. Explicación del voto, ¿no? Tiene que dar por lo menos un turno para que explique por qué nos abstenemos. Desgraciadamente, lo he dicho a título personal, quiero decir, no públicamente, y creo que también públicamente en más de una ocasión. Hay muchos asuntos municipales en donde nosotros, desde el grupo Juntos por Utrera, pues en lo que es el fondo de los asuntos, seguramente podemos estar, si no al 100% de acuerdo, en la mayor parte. Entonces, lo he reiterado muchísimas veces. Esto que se trae hoy en día es que no es una cuestión aislada, es que es súper recurrente. El tema de los plenos, desde nuestro punto de vista, los plenos ordinarios vaciarlo de contenido y los asuntos de cierta envergadura se pasan a asuntos o a plenos extraordinarios. ¿Cuál es nuestra queja reiterada una vez más? Es decir, si este tipo de proyectos que evidentemente desde las delegaciones correspondientes se ha venido trabajando seguro, porque esto no ha salido en 2 días, esto se lleva tiempo trabajando y diseñándolo. ¿Qué trabajo, entiendo, cuesta el al menos habernos ido informando? Si tenemos juntas municipales, por ejemplo, de portavoces, en donde en muchas ocasiones prácticamente son asuntos intrascendentes. ¿Qué trabajo cuesta si el grupo socialista quiere tener, pues no un conflicto, porque es que políticamente es que no tiene sentido el que tengamos este tipo de conflictos, de habernos ido informando? Es decir, asunto, vuelvo a decir, ahora lo veremos un poquito con más detenimiento. Es decir, ¿por qué no se nos va informando simplemente con decirnos, mira, estamos preparando y diseñando esto? ¿Y por qué digo que es importante? Hombre, nosotros ocupamos el lugar de la oposición. No todo lo que digamos, lógicamente, el equipo de gobierno lo va a tener en cuenta, pero alguna que otra vez a lo mejor nos podemos dar cuenta de algunos fallos, algunos errores que pueden mejorar lo que son los proyectos. Vuelvo a reiterar, es decir, es que no es una vez, es que es de manera reiterada. Entonces, una vez más, pues tengo que explicar el voto del grupo Juntos por Utrera en un asunto como este, que después llegamos al tema de la urgencia, de los plazos, etcétera, etcétera. Es decir, señores, se pide un poquito, ¿no? Un poco de cuidado, vuelvo a decir, para que el grupo de gobierno pues tenga, por ejemplo, la unanimidad sin ningún tipo de problema. Y no es una vez. Es que, bueno, del mandato anterior no puedo hablar puesto que no estuve, pero es que de este mandato llevamos no sé cuantísimos plenos extraordinarios y siempre hay alguna argumentación. Y una vez más lo tengo que decir, pues que se nos vaya informando. No digo que se nos vaya a dar la información, que a lo mejor tampoco la tiene el equipo de gobierno completa de proyectos de esta envergadura, pero evidentemente sí en dónde se está trabajando. Bueno, buenos días. Bueno, es cierto que vienen los proyectos con mucha premura. La urgencia es porque el plazo para presentar el proyecto se termina hoy. Llevamos ya algún tiempo trabajando en el proyecto, lógicamente, pero realmente el proyecto se ha hecho en muy poco tiempo, porque se pensaba presentar otro tipo de proyecto al PFOEA y se decidió cambiarlo porque estuvimos hablando con ellos y nos dijeron que era inviable la propuesta que teníamos inicialmente prevista. Entonces, cuando se decide el cambio, se decide que este sea el proyecto a presentar. ¿Qué ocurre? Que es un proyecto complejo, es un proyecto grande y que nos ha tenido pues mañana, tarde y noche trabajando a unos pocos de técnicos durante muchos días. Es cierto que teníamos que haberle avisado con tiempo, tomamos nota y esperemos que en las próximas veces al menos podáis conocer el proyecto con cierta antelación.
Próximamente habrá que traer también algunos que quedan, entre otros el Parque Cristo de los Afligidos, pero como ya está el proyecto a falta de que pase por casco histórico, se lo haremos llegar para que puedan ir viéndolo y que no les llegue con tanta premura cuando tengamos el pleno extraordinario para su aprobación. Pasamos al punto número 2, propuesta de la Alcaldía Presidencia relativa a proyecto básico de ejecución, primera fase, obras de adecuación para el Parque Periurbano Vista Alegre y solicitud de subvención al Ministerio de Trabajo y Economía Social, Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, para el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2021 para su ejecución. Traemos la aprobación. Bueno, pues el proyecto contempla la construcción de un parque en la zona verde situada entre las casas de Vista Alegre y el estadio donde están las pistas de atletismo. Es una zona verde muy grande, de cerca de 8 hectáreas, y el proyecto, que se ha redactado como un proyecto único, ha habido luego que fasearlo para poder acometer las obras por fase conforme a la cuantía subvencionada por el plan al que lo vamos a presentar, que es el PFOEA. El proyecto está, la memoria, os la haremos llegar la memoria, como hemos hablado antes de comenzar el pleno, para que tengáis mayor conocimiento de él. Pero bueno, esta primera fase es una fase que contempla una inversión importante en lo que son las infraestructuras que dan servicio después a todo el parque. Se construye en esta primera fase una zona de la parte de arriba, en la que se contemplan pues unas escaleras de acceso por una entrada principal, la zona de aparcamiento que tiene que dar servicio a la ciudadanía que acuda al parque y bueno, las primeras plantaciones de toda esa zona. La jardinería se lleva a cabo con especies autóctonas en su totalidad y buscando también un bajo consumo de agua. Hay una infraestructura de riego también importante en este proyecto. Y bueno, pues cualquier duda que tengáis, cuando queráis, nos podemos la semana que viene sentar, vemos el proyecto en su totalidad y estamos a vuestra disposición para aquello que queráis saber sobre él. Hombre, la zona de Vista Alegre es una zona de expansión de todo lo que es el municipio de Utrera y, en particular, allí está contemplado, dentro de lo que es el Plan General de Ordenación Urbana de Utrera, una enorme extensión que, como mayoritariamente creo que sabemos los concejales de este pleno, dividen lo que son la zona residencial de Vista Alegre del desvío del arroyo del Calzas Ancha y de las otras instalaciones históricamente que han existido aquí en Utrera, bueno, el antiguo matadero. Digo que es una zona verde enorme y considerable y que, bueno, que el ayuntamiento pues le haya prestado, el equipo de gobierno en este caso, atención a este proyecto, pues no puedo más que estar de acuerdo. En aquella zona, cuando se publicitó por parte del equipo de gobierno la zona de Vista Alegre, yo pensaba que era el corredor verde y demás, pero bueno, eso tendremos ocasión de hablar en otro momento y demás. Por lo tanto, el hecho de que se vaya a actuar en aquella zona, como en cualquier otra zona de Utrera, bienvenido sea, ¿no? Creo que haber visto esta mañana, a prisa y corriendo, un poquito de lo que es la documentación en secretaría, que una vez más tengo que decir que no entiendo cómo este portavoz no puede acceder desde su ordenador a lo que es el expediente completo. Es decir, este posiblemente no sea un problema técnico, pero sí un problema de la Secretaría del Ayuntamiento. Es decir, ya que el Pleno está convocado de manera urgente y demás, por lo menos poder mirar por encima. Entonces, ya digo, voy a mirar un poquito lo que es el documento y en una visión rápida, pues detecto una serie de fallos. Que aquí se lo tengo que decir, pero bueno, es decir, como se ha hecho todo tan a prisa y corriendo, dentro de la que es la descripción del proyecto se habla de la calle Río Genil, Río Guadalén, Río Guadiana. Así de claro. Es decir, eso es una metedura de pata por las prisas. Entonces, si nosotros pues hubiéramos tenido conocimiento, pues a lo mejor se lo hubiera dicho en aquel momento, no ahora mismo aquí en el pleno, como otras cosas, porque ya le digo, es que he estado 10 minutos antes intentando acceder a plano, pero vamos, la responsabilidad entiendo que en parte, bueno,
ya digo, es que esa documentación debería de estar y debería de estar relativamente accesible. Es que hemos tardado en encontrar la documentación porque hemos tenido que pasar por páginas de publicidad, algo increíble. Desde cerveza Alhambra hasta no sé qué cosa. No entiendo por qué eso no está disponible. Y ya digo, en una visión rápida, digo, bueno, esto... Que al final tuve que pensar, digo, bueno, ¿de qué viene? Voy a esto. Es decir, las prisas son malas consejeras, sobre todo, vuelvo a decir, en asuntos, entiendo yo bueno, que son positivos para el pueblo, todo lo que sea actuar y invertir, evidentemente, yo no le voy a poner problemas, podré tener sugerencias, podré tener opiniones distintas, pero en lo fundamental, no. Entonces, digo, por así decirlo, es decir, errores que el que lo ha redactado ahí, vamos, como tantas otras cosas. Simplemente, por acabar, en la medida de lo posible, hombre, claro, si estas cosas, si la voluntad del equipo de gobierno es sencillamente no tener bronca, pues no, creo que no tiene sentido, pues a lo mejor, sencillamente, el haber podido tener un poquito de acceso y de alguna sugerencia, nosotros tampoco, como lo decía anteriormente, no tenemos ni ese deseo ni muchísimo menos, pero alguna sugerencia a lo mejor pues sí que nos gustaría hacerle llegar. Nada más, para que la actuación sea la mejor posible para Utrera. Poco más. No quiero extenderme más porque no tiene sentido, pero sí, desde luego, que esa documentación tiene que estar en la Secretaría, pero tiene que estar en condiciones. Lo que no pueden estar es que yo accedo al documento, pone plano y no están los planos. Y después me dice que tengo que bajar otro documento. Y cuando le pincho para que baje el documento, me sale publicidad de, he dicho, cerveza Alhambra y otra publicidad que no tiene nada que ver con cerveza Alhambra. Es decir, es que no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, son cosas que a veces ocurren por eso, por la premura, por la velocidad a la que se tiene que realizar un proyecto. En este caso es un proyecto, como le digo, muy gordo y realmente en tan poco tiempo era muy difícil. Se ha concluido para que podamos presentar la solicitud a la subvención, que hoy es el último día, pero lógicamente seguimos trabajando en el proyecto para mejorar todos aquellos fallos que haya podido, los errores que se puedan detectar y en lo que se pueda mejorar el proyecto. Decirle además que el proyecto también en su conjunto contempla 2 pasarelas nuevas en el cauce del desvío del Calzas Ancha para aumentar la permeabilidad entre la zona de abajo y la zona de arriba para poder comunicar las 2 zonas verdes, que ha sido comunicado también, se le ha mandado ya un breve adelanto a la Confederación y se le tiene que enviar el proyecto en completo para que ellos también autoricen esa parte del proyecto. Lo que pasa, bueno, como empezamos por la fase 1, pues son cosas que irán viniendo. Es un proyecto que hay que verlo de forma global, porque aunque ahora actuamos en el principio, pero es un proyecto de conjunto que se irá desarrollando las distintas fases a lo largo del tiempo. Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación? Se aprueba por unanimidad. Ciudadanos, no sé dónde lo contate. Pasamos al punto 3, propuesta de la Tenencia de Alcaldía de Área de Infraestructura, Urbanismo y Vivienda relativo al reformado proyecto básico de ejecución de obras. Intervención en la calle San Fernando de Utrera, incluido en el Programa de Cooperación de Inversiones y Servicio de Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-21, Plan Contigo. Aprobación del proyecto. Buenas tardes. Voy a pasar a leeros los antecedentes y objetos del reformado para que quede claro cuál es el motivo del reformado. El Pleno del Ayuntamiento de Utrera, en sesión celebrada el 14 de junio de 2021, aprobó el reformado 1 del proyecto básico de ejecución de intervención en la calle San Fernando de Utrera. El alcance de la intervención proyectada en la calle San Fernando abarca tanto la definición de las instalaciones que discurren bajo la superficie como la de acabados de estas. El criterio seguido en este proyecto ha sido el de establecer una coherencia estética con otras actuaciones ya ejecutadas en calles cercanas, persiguiendo una imagen urbana continua. El objeto del reformado es que el proyecto reformado 1 contemplaba para la zona de la calle San Fernando, para la zona destinada a calzado, un pavimento compuesto por adoquines gris Quintana de 20 por 10 por 10, con la cara superior flameada y el resto aserrada, solución adoptada para las calles Menéndez Pelayo y Antón Quebrado. Siendo en otras
actuaciones precedentes cercanas, caso de la calle Catalina de Perea, la utilización de adoquín gris Quintana, mismo material, misma dimensión, pero con las superficies de los laterales cizalladas, lo que dota al pavimento de unas juntas irregulares, da un aspecto distinto en cuanto a la colocación respecto a las calles con la solución de pavimento aserrado. Con el objeto de alcanzar la deseada coherencia estética señalada anteriormente, este reformado modifica el tratamiento prescrito para las caras laterales de la solución utilizada en Antón Quebrado y Menéndez Pelayo para que se asemeje a la solución adoptada en la calle Catalina de Perea. Este tratamiento se extiende tanto para la colocación de los adoquines como en el tratamiento de los pozos circulares con el mismo material, con la distinta solución. Esta modificación no supone modificación en cuanto al presupuesto de ejecución material ni a las condiciones urbanísticas, simplemente la solución de colocación y consideramos que la definición exacta en el proyecto reformado es más sencillo para que la posible futura. Es un motivo que se podría solventar en obra, pero preferimos que vaya definida en la medición y en los distintos documentos antes del proceso de la contratación. Ese es el motivo de la modificación. Es simplemente el aspecto para adecuarlo a una zona de tráfico como es calle Catalina de Perea y adoptarlo a la calle San Fernando. Nada más, ese es el motivo de la modificación. Como me repito, no supone ni modificación en cuanto a presupuesto ni en cuanto a las condiciones urbanísticas. Sigue siendo una plataforma única y los materiales que se utilizan tanto para calzada como encintado siguen exactamente igual. En la documentación incluida dentro del proyecto modificado, donde les he relatado ahora los antecedentes y el motivo del cambio, pueden ver una imagen gráfica donde se define el acabado de este tipo de adoquín. El proyecto de arreglo de la calle San Fernando al Grupo Municipal de Juntos por Utrera no le cabe otra opinión que una enorme satisfacción, porque este fue un proyecto que de alguna manera quedó, por así decirlo, en el limbo. En el último mandato en el que yo estuve como alcalde dejamos la financiación y el nuevo equipo de gobierno pues tomó otra decisión diferente y entonces pues se ha alargado, yo creo que de manera excesiva en el tiempo. Estamos hablando del año 2015 y el proyecto pues en el mejor de los casos podrá estar acometido en el 2022. De todas maneras, le vuelvo a decir, nosotros nos felicitamos para que se haga de la mejor manera posible, con el menor número de inconvenientes, porque cualquier obra tiene este tipo de inconvenientes, y en el menor tiempo posible. Vamos a ver. Algunos detalles que por lo menos nos gustaría el trasladarle a la concejal y al equipo de gobierno. En alguna que otra ocasión hemos, por distintos motivos, pues hablado sobre la historia de Utrera. O sea, fíjese que en Utrera existe pavimento de los primeros que se pusieron en España, estoy hablando del siglo XIX, no asfaltado, sino hormigonado, precisamente en aquella zona, que las puso Enrique de la Cuadra. Y Utrera es de la primera ciudad, dentro de las primeras ciudades de la provincia de Sevilla, que tuvo calles adoquinadas y adoquinadas con el adoquín tradicional. En estos años, pues, vengo observando, decisión evidentemente, supongo que del señor alcalde, de cambiar el adoquín tradicional, el adoquín de Gerena, por este nuevo adoquín. Si usted está al corriente de lo que ocurre, por ejemplo, en Sevilla Capital, que para muchas cosas suele ser un modelo para muchas ciudades, hay actualmente un movimiento en el que se está reivindicando de nuevo el adoquín tradicional, que en Utrera, históricamente, pues bueno, no me voy a poner a nombrar el número enorme de calles que han tenido ese adoquín tradicional. Hombre, entiendo que tal como está el proyecto ya no se va a cambiar. Es decir, sería por mi parte
vamos, una entelequia, pero al menos quiero transmitírselo al equipo de gobierno y al alcalde, es decir, cuidado que las modas pasan y este nuevo adoquín para calles que sean de uso peatonal, por ejemplo, el que se ha instalado en la calle Catalina de Perea, es perfecto, pero para tráfico rodado y la calle, por ejemplo, la calle San Fernando, que es una calle, bueno, tal como está el diseño del tráfico en nuestra ciudad, considerable, pues yo le trasladaría a decir que se vaya por lo menos, bueno, teniendo en cuenta esta opinión, porque, le digo, no vayamos a perder parte de lo que es la esencia, que le vuelvo a decir, es que en Utrera, que además existen hasta, bueno, pequeños recordatorios de esto que le estoy diciendo, es decir, no vayamos a perder parte de lo que tradicionalmente ha sido Utrera, sobre todo, vuelvo, porque hay un movimiento que está poniendo otra vez en valor, como no puede ser de otra manera, lo que es el adoquín tradicional de Gerena. Poco más. Bueno, como bien dice, son adoquines que se comenzaron a colocar en el siglo XIX. En el siglo X, bueno, los adoquines tradicionales se comenzaron a colocar cuando no había tráfico de vehículos pesados. Estábamos hablando de una época en la que lo que había eran carros. Entonces, precisamente este cambio que se trae es enfocado a darle una mayor durabilidad a ese adoquín por la carga de tráfico que esa calle tiene. Precisamente por eso, el cambiar esos adoquines tradicionales por un adoquín más fuerte es precisamente por favorecer el tráfico rodado, por facilitar que no se deterioren tanto, que no haya tanto bacheado, porque son más lisos, más rectos, y por facilitar que la calle dure más tiempo, en definitiva. Estamos hablando de vías donde hay mucho tráfico. Precisamente ese es el cambio que se hace, porque Catalina de Perea no es peatonal. Catalina de Perea tiene tráfico y mucho, además, no es peatonal. Entonces, este adoquín se asemeja al de Catalina de Perea porque la otra opción era, como en Antón Quebrado, que sí es una calle que tiene mucho menos tráfico. Entonces, precisamente lo que se busca es facilitar la durabilidad de esa obra, de ese adoquín, y la comodidad de la conducción con vehículos. Si las calles, si nos estuviésemos planteando, es que a lo mejor el caso de Sevilla no es el modelo, porque Sevilla ya estuvo en su tiempo y se vuelve a plantear peatonalizar todo el centro, todo el casco histórico. Si hablamos de calles que vamos a peatonalizar todo el centro, pues a lo mejor tiene sentido utilizarse otro adoquín. Pero si estamos hablando de una calle que, tal y como usted ha dicho, la configuración del tráfico hoy en día hace que esa calle tenga mucha carga de tráfico, hay que buscar técnicamente la solución más duradera y más cómoda. Y por eso se hace este cambio. Verá, no es el foro, entiendo, para discutir cuestiones técnicas, que ya me gustaría a mí esto al menos haber tenido algún tipo de conversación con los técnicos que diseñan este tipo de adoquín, ¿vale? Yo discrepo de lo que usted está diciendo, ¿verdad? Discrepo, y de hecho en algún que otro pleno le he comentado al concejal de obra desperfectos en Catalina de Perea cuando lleva, como quien dice, 2 telediarios. Y cuando usted quiera, yo la llevo. Pero ya le digo que es una discusión, por así decirlo, en un aspecto técnico que a lo mejor el foro sería sencillamente, bueno, escuchar a los técnicos, ¿vale? Yo sencillamente le traslado lo que es nuestra opinión. Calles en nuestro conjunto histórico, tradicionalmente con un tipo de adoquín, y que evidentemente por la decisión que se está tomando se está perdiendo. Nada más, es decir, si el arreglo de lo fundamental, el arreglo de la calle San Fernando, le digo, nosotros, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Claro que sí. Las decisiones técnicas podemos tener una opinión diferente y en parte me gustaría el poder escuchar los argumentos de esos técnicos. Nada más. Lógicamente, discusión técnica aquí en el Pleno, pues bueno, nos quedamos en distintas opiniones.
y yo sencillamente le estaba poniendo en valor sencillamente todo lo que es ese conjunto histórico de Utrera. Tenemos un plan especial del conjunto histórico, donde ahí también se hablaba de lo que era el tipo de pavimento. Entonces, entiendo que algunas calles, por ejemplo, pues no tienen, desde nuestro punto de vista, han ganado con este nuevo adoquín, pero que otras, pues sencillamente, creo que sería bueno el considerar sencillamente el mantener el adoquín tradicional. Es una opinión. ¿Discusiones técnicas? Pues discusiones técnicas. Encantado de escuchar a los técnicos, de que nos convenzan. Yo estaría encantado. Pero por una parte, le digo, lo que antes se estaba manteniendo por el mismo equipo técnico, ahora se ha cambiado. Entonces nos gustaría escuchar esas razones. Cuando otros, he puesto como ejemplo Sevilla, es decir, otras ciudades como Sevilla están reivindicando de nuevo el adoquín tradicional. Poco más. Sí, verá. Si es que ese es el caso. Es que los técnicos también cambian de opinión cuando prueban algo que ven que funciona mejor, como es lógico. Primero, Catalina de Perea, nosotros nos la hemos recorrido desde una punta hasta la otra y realmente desperfectos y daños, lo único que hemos visto es en la zona que está frente a servicios sociales y porque hay usuarios de vehículos que se montan en la zona peatonal y hay alguna rotura, pero se pueden contar con los dedos de una mano las losas que tienen algún tipo, y nos sobran dedos, las losas que tienen algún tipo de desperfecto. Y nos la hemos recorrido de una punta hasta la otra. Y es por un mal uso de los usuarios de vehículos que se montan allí. ¿Vale? Eso por una parte. Pero tenemos un ejemplo muy claro que toda la ciudadanía de Utrera conoce, porque es una calle que yo creo que es rara la persona que no pase por allí 1 o 2 veces al día, que es la Corredera. En la Corredera tenemos el tramo que ejecutó usted siendo todavía alcalde, que es el tramo de abajo, que tiene el adoquín tradicional, y tenemos la parte que ejecutamos nosotros de la parte de arriba, que tiene un adoquín, que es el adoquín que se está utilizando ahora. Nada más que hay que preguntarle, tanto a los usuarios de los vehículos como a los usuarios de bicicleta, cómo se circula, cómo deslizan las ruedas por uno y cómo deslizan por otro. Ahí está la clave, no hay otra. La comodidad y la durabilidad de uno y de otro no tienen nada que ver, porque el adoquín tradicional tiende a bachearse mucho antes y porque el adoquín tradicional es mucho más incómodo para ir con bicicleta, que cada vez hay más usuarios de bicicleta, y para ir incluso con vehículos. Y, sin embargo, la parte de arriba, que fue la que ejecutamos nosotros, tiene un adoquín que es mucho más cómodo. Ya está, sigue siendo adoquín. Estéticamente muy parecido, muy parecido. Y les repito que si Sevilla se está reivindicando volver al adoquín tradicional es porque también se está planificando una peatonalización de buena parte del centro. Entonces, verá, que el adoquín tradicional es tradicional, sí, pero es que las ciudades evolucionan y estamos en el siglo XXI. Y si podemos seguir utilizando adoquín, que respetando lo recogido en el Plan Especial de Protección de Casco Histórico, estéticamente sea una visión de adoquín, pero es un adoquín que sea mucho más acorde al uso que tienen las ciudades en el siglo XXI, pues eso es lo que se hace. Y los técnicos, pues como todo el mundo, cuando ven una solución mejor, pues lógicamente planifican los proyectos con una solución que técnicamente se ha visto que es mejor. Y ya está, no hay más. Pasamos a la votación. Votos a favor de la aprobación del proyecto. Se aprueba por unanimidad. Pues sin más se levanta la sesión.